Hermanos, muy buenos días. Vemos que la asistencia un poco baja esta mañana por razones comprensibles, es el Día de la Madre, así que muchos estarán con compromisos en su hogar, pero qué lindo que han venido esta mañana a la casa de Dios. ¿Cuántas aquí son madres? A ver, ¿cuántas mamás tenemos? Muy bien, un aplauso para ellas, ya, que han venido aquí esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Y saludos también a las mamás que están escuchando por las redes sociales. Yo no sé a cuántas de ustedes esta mañana se les ha cantado. ¿Ya? Un canto a la mamá se suele cantar en estos días, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en Uruguay, cuando era niño, había una canción muy especial que ya no se canta. ¿Ya? A mi madre tan querida la honraré toda la vida. Cantábamos a mamá cuando éramos pequeños en Uruguay. Y me imagino que en sus hogares también alguna canción se ha elevado a la mamá por celebrar este día. Esta mañana vamos a aprender de un canto, no un canto a la mamá, sino un canto de una mamá. Es un canto muy especial y espero que esta mañana podamos aprender muchas cosas que nos ayuden como creyentes en nuestro transitar por esta vida. Primero vamos a orar y pedir al Señor que Él abra nuestras mentes para escuchar su palabra esta mañana. Vamos a orar. Padre, ha sido lindo escuchar tu palabra leída. Este canto de Ana, tan profundo, tan lleno de enseñanza, Señor. Uno podía pasar mucho tiempo estudiando versículo por versículo. Y la verdad, Señor, es que sentimos que es tierra sagrada. Quiero pedir, Padre, que esta mañana, al estudiar este pasaje, no permita, Señor, que ensuciemos algo tan hermoso con una mente a veces un poco carnal. Llénanos del Espíritu Santo, Señor, para que interpretemos bien tu palabra. Guíanos, Señor, en el estudio y aplica tu palabra a nuestros corazones, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, quiero que miren al fin del capítulo 1 para notar el contexto en el cual esta canción se eleva. ¿Qué leemos en el versículo 28 del capítulo 1? Ana hablando dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y espero que entendamos el significado de esas palabras. El capítulo 1 enseña que esta mujer, Ana, era una mujer casada, varios años ya de casada, pero no tenía hijos. ¿Y por qué no tenía hijos? Era estéril. ¿Saben lo que es eso? Imposible tener hijos. Estaba casada porque en ese tiempo aún la ley de Dios lo permitía. Estaba casada con un hombre que tenía otra mujer. Posiblemente Elcana se había casado con Ana. Vivieron juntos unos años. Se dio cuenta que Ana no podía darle hijos, así que se casó con otra. Y con la otra tuvo hijo tras hijo tras hijo. Y los años iban pasando y el corazón de Ana se cargó de gran tristeza. En esa tristeza va al templo, pide a Dios con lágrimas un hijo. Y Dios le contesta. Dios le da el anhelo de su corazón, un hijo. Pero ¿qué hizo con ese hijo? Lo regaló a Dios. ¿Se imaginan una madre hacer eso? ¿Regalar a su hijo? Hoy en día la gente se haría escándalo, ¿no es cierto? Pero esta mujer, Ana, lleva a su hijo al templo. Quizás tenía 3 o 4 años, era pequeño todavía.
lo encargó a Elí y volvió a casa sin hijo. Creo que solo una madre va a poder entender lo que pasó por la mente de Ana en ese momento. Pero lo interesante es que en ese momento de lo que uno podía pensar, gran tristeza y dolor de corazón al dejar a su hijo en el templo, Ana eleva una canción a Dios. Y esta mañana vamos a pasar unos minutos a ver qué podemos aprender de este canto de Ana. ¿Qué podemos aprender del canto de Ana? Lo primero que la Biblia resalta, y es impresionante, es que es un canto de alegría. Fíjense, en ese momento, en esa coyuntura, dejando a su hijo, estaba por volver a su casa con manos vacías, como si nada hubiera pasado. Iba a volver a casa sin hijos. Y canta una canción de gran alegría. Miren versículo 1 del capítulo 2. Ana oró y dijo, en este contexto, ya recuerden, mi corazón se regocija en Jehová. Qué impresionante. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ahora, creo que esta alegría de Ana requiere cierta explicación, ¿no es cierto? No es una alegría natural, es una alegría muy particular. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 ella había llorado mucho al Señor? Había pasado horas llorando delante de su esposo Elcana, llorando delante de Elí ahí en el templo. Y ahora que está dejando a Samuel en el templo, su corazón se llena de tremenda alegría. Yo aprendo de esto, hermanos, que Ana no era una mujer ordinaria. Aquí no estamos frente a una mujer común y corriente. Estamos frente a una mujer extraordinaria. ¿Por qué? Porque, hermanos, la alegría en el corazón de Ana nos enseña una lección muy importante. Y quiero notar al fin del versículo 1, miren, aquí está la pista para entender la alegría del corazón de Ana. Ella dice, me alegré en tu salvación. Y al comienzo dice, mi corazón se regocija en Jehová. Ahora, yo creo, ustedes sabrán mejor que yo quizás, pero yo creo que muchos creyentes leyendo estas palabras dirían, claro, pastor, está alegre porque tiene un hijo. Su corazón está alegre porque tiene un hijo. Pero yo planteo que eso no es la razón, porque está dejando el hijo en el templo. Así que no creo que su alegría se debe a que por fin Dios le ha dado un hijo. La alegría de Ana no se centra en Samuel. La alegría de Ana se centra en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová, no en Samuel. Y al fin del versículo 1, por cuanto me alegré en tu salvación. Noten, Ana no dice, me alegré en mi maternidad. No dice eso. Me alegré que por fin tengo un hijo. Porque en realidad volvió a su casa sin un hijo. O sea, ella termina sin un hijo. Pero se alegra en la salvación de Dios. Eso nos empieza a orientar para entender mejor la tristeza en el corazón de Ana en el capítulo 1. Yo sé que la gran mayoría de nosotros, al leer el capítulo 1, pensamos, claro, Ana estaba angustiada, estaba dolida porque no podía tener un hijo.
Obviamente eso es parte de la razón. Pero lo que le afligía a Ana no era el simple hecho de no tener un bebé en brazos. Eso no era lo que realmente le preocupaba a Ana. Lo que le preocupaba a Ana era por qué no tenía hijos. ¿Por qué no tenía? Y en ese tiempo, entre los judíos, el concepto era una mujer que no tiene hijos no cuenta con el favor de Dios. ¿Ok? Capten esto. Una mujer que no tiene hijos no cuenta con el favor de Dios. En otras palabras, Dios no está mirando con buenos ojos a esta mujer. Si Dios estuviera mirando con buenos ojos, esta mujer tendría hijos. Y Ana puede ver que Penina tiene muchos hijos. Ella no tiene hijo en capítulo 1. Y yo creo que ella se entristeció tremendamente. No simplemente por no tener un hijo, sino porque eso indicaba que en alguna manera Dios no estaba del todo complacido con ella. Porque, hermanos, creo que lo que este canto, el versículo 1, nos está empezando a ayudar a entender es lo siguiente. Y escuchen bien, hermanas. Ana no estaba interesada en lo que su rival, Penina, pensaba de ella. Una mujer más carnal, con un hijo, jamás lo daría a Dios, ¿no es cierto? Una mujer carnal con un hijo usaría ese hijo para pelear contra Penina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan Sara y Agar? Sara no podía tener hijos y Abraham tuvo un hijo con Agar. Y Agar le sacaba en cara el hecho que ella tenía Ismael. Y Sara no tenía un hijo. Y luego Dios le dio a Sara un hijo, Isaac. ¿Y qué hizo Sara? Empezó la competencia con Agar, ¿no es cierto? Y al final Sara se encargó de que Abraham botara a Agar de la casa para que Sara quede como reina con su Isaac. Bastante carnal de parte de Sara, en un sentido, aunque Dios estaba obrando ahí también. Pero Ana aquí, noten, Ana muy diferente. Ana no agarra a Samuel y ahora usa a Samuel para pelear contra Penina. Regala a Samuel al Señor. ¿Qué enseña eso? Que a Ana no le interesaba lo que Penina pensaba de ella. A Ana tampoco le interesaba lo que Elcana pensaba de ella. Traigo a la memoria las batallas campales que había entre las esposas de Jacob por tener hijos. ¿Se acuerdan en Génesis? Jacob se casa con Lea primero, empieza a tener hijos, se casa con Raquel, Raquel no tiene hijos, Raquel le da una sirviente para ser una mujer sustituta, tiene hijos, Lea hace lo mismo, tiene hijos y Raquel sigue sin hijos y Raquel empieza a reclamar, dame hijos o me muero. Y cuando Dios le da al final a Raquel un hijo, ahí como Raquel está demostrando a José delante de todas las otras mujeres. Porque Raquel piensa que con tener un hijo va a asegurar el corazón de su esposo. Y uno podría pensar que Ana estaría en lo mismo, ¿no es cierto? Ana podría pensar en su inseguridad como mujer. Penina le ha dado varios hijos, así que Elcana debe amar mucho a Penina. Y yo no tengo hijos, y aunque Elcana me dice que me ama mucho, seguramente no me ama tanto como a Penina, porque yo no doy hijos. Y uno podía pensar que Ana va a quedarse con Samuel para asegurar el amor de Elcana. Yo no sé lo que Elcana habrá pensado. Recién viene a mi mente ahora. No sé lo que Elcana pensó cuando Ana le dijo, ¿sabes qué, esposo? Este hijo no es para ti, este hijo es para Dios. Pero lo que queda claro, hermanos,
es que a Ana no le interesa lo que el Cana piensa. Hermanos, lo que estamos empezando a notar aquí es que Ana es una mujer muy particular. Lo que le interesa es lo que Dios piensa de ella. Esa es la marca de una mujer espiritual. Lo único que le interesa es lo que Dios piensa de ella. Y mientras ella no tenía hijos, ella pensaba que Dios no estaba a favor de ella. Y cuando Dios le da un hijo, Ana encuentra no solo una gran paz, Ana encuentra gran alegría porque Dios está a favor de ella. Y por eso dice en versículo 1, me alegré en tu salvación. Mi corazón se regocija en Jehová, porque ahora yo sé que Dios está a favor mío. En cierta manera, hermanos, eso nos enseña una lección interesante, y es la siguiente. Samuel cumple el papel de Cristo, es una sombra de Cristo. Para Ana, el hecho de tener a Samuel le confirma que Dios está a favor de ella. Y para nosotros, el Señor Jesús y su muerte en la cruz es lo que confirma que Dios está a favor de nosotros. Y hermanos, Ana se alegra tremendamente en esta salvación que tiene. Y esta mañana, no importa la circunstancia de tu vida, no importa cuánto o cuán poco tengas, no importa cuáles son las circunstancias externas de tu vida, si esta mañana tú puedes saber que Dios está a favor de ti, que Dios te mira con ojos de beneplácito, eso debe llenar nuestros corazones de alegría, no importa las circunstancias en que estamos viviendo. ¿Será así esta mañana? Me pregunto. Y te invito a reflexionar. ¿Sabes que Dios te mira con ojos de amor esta mañana? ¿O tienes alguna duda? ¿O será que tú te das cuenta, Dios no te mira con ojos de amor? Porque hay cosas en tu vida que ofenden a Dios. Qué impacto, qué tremendo es cuando un ser humano se da cuenta por fin que Dios está a favor mío. El corazón se llena de gozo y alegría. Así que lo primero que aprendemos de este canto de Ana es un canto de alegría. Pero en segundo lugar, es un canto lleno de Dios. Noten que Ana, en este canto, Ana no está celebrando el tener Samuel, ¿no es cierto? No está cantando qué lindo es Samuel, qué bonito es Samuel, qué lindo tener un varoncito. Aquí Samuel no aparece, ¿no es cierto? En el canto Samuel no aparece. Es un canto de Dios. Es una madre cantando de Dios, no de sus hijos. Y este día creo que las mamás cristianas harían bien en reflexionar sobre esto. En este Día de la Madre, ¿qué te alegra? ¿Tener hijos o tener a Dios? ¿Qué te alegra? ¿Qué es el motivo de tu gozo esta mañana? Ana por fin tiene un hijo, pero la vida de Ana no está centrada en sus hijos. La vida de Ana está centrada en Dios y por eso se alegra. Y yo temo que hay algunas madres que se centran en sus hijos y cuando los hijos no andan bien, la madre se desespera y tiene gran tristeza en su corazón porque su vida no está bien centrada. Se ha desviado del centro en Dios y ha puesto su centro en los hijos.
Y eso es para meditar, ¿no es cierto? Este canto de Ana está lleno de Dios. Vamos a mirar algunas cosas rápidamente que Ana dice de Dios en esta canción y lo que podemos aprender para nosotros esta mañana. En primer lugar, miren versículo 2. Versículo 2. Lo que Ana nos enseña acerca de Dios es que Dios es único. Leamos versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanos, ¿pueden ver ahí dos palabras que se repiten? ¿Cuáles son las palabras que se repiten en ese versículo? A ver, ¿cuáles son las palabras que se repiten aquí en versículo 2? No hay, ¿no es cierto? No hay, no hay, no hay. En primer lugar, no hay santo como Jehová. En segundo lugar, no hay ninguno fuera de él. Tercer lugar, no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora, hermanos, hagamos un contraste esta mañana entre lo que Ana dice de Dios y lo que hoy en día la gran mayoría de personas dicen de Dios. Hoy en día, mucha gente, ¿no es cierto? Tristemente, mucha gente dice que no cree en Dios. Anda a los jóvenes universitarios y pregúntale, ¿crees en Dios? Y muchos hoy en día se ríen. No, yo no creo en Dios. Dios no existe. La ciencia ya comprobó que Dios no existe. El mejor de los casos dicen, soy agnóstico. Simplemente no sé si hay o no hay Dios. Así que hoy en día hay cada vez más ateos y agnósticos. Dicen, Dios no existe o es imposible saber si hay un Dios. Pero hay una segunda actitud que está creciendo y que francamente me preocupa mucho más. ¿Y saben cuál es? Personas que dicen, claro, pastor, que hay Dios. Los musulmanes adoran a Dios, y los hindúes adoran a Dios, y los budistas adoran a Dios, y en el África profunda adoran a Dios, y en la selva de la Amazonía adoran a Dios, y los católicos adoran a Dios, y los evangélicos adoran a Dios, y es el mismo Dios en todos. Y eso está dando lugar hoy en día a lo que se llama el movimiento ecuménico interreligioso, donde las Naciones Unidas y los gobiernos de este mundo están invitando a todos los líderes religiosos, no importa qué religión eres, y los invitan a orar. Esto ya está avanzado en Perú, no sé si ustedes sabían. Pero en Perú, el año pasado, celebrando 200 años de independencia, hubo un culto ecuménico en un templo mormón en Lima. ¿Ya? Escuchen bien, un culto ecuménico en un templo mormón en Lima. Y ahí estaban los mormones, y ahí estaban protestantes, y ahí estaban judíos. Y ahí había líderes islámicos, y habían líderes hindúes, habían líderes de varias religiones, y habían también pastores evangélicos. Y todos oraron a Dios. Y la impresión que se daba es que hay un solo Dios y todas las religiones están adorando al mismo Dios. Qué tremendo engaño. De veras es un engaño. Porque Alá no es Dios. Y los múltiples dioses en el hinduismo no existen. Idolatría pagana. Y Ana nos enseña esta mañana, Ana nos enseña, no hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti. Ahora, hermanos, yo sé que el mundo cuando escucha
a un pastor evangélico decir eso, el mundo se escandaliza y nos llama toda clase de apelativos, peyorativos, diciendo ustedes son unos arrogantes, unos creídos. ¿Quiénes son ustedes para decir que solo ustedes tienen la razón? No se trata de eso. Se trata de una afirmación fundamental y es la siguiente: hay un solo Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero se ha revelado en la Biblia y en ningún otro lugar. Se reveló al patriarca Abraham y de ahí en adelante a los profetas. Y finalmente se reveló en la persona del eterno Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y aparte de Jehová, Dios el Padre, y aparte de Jesucristo, el Hijo encarnado, y aparte de Dios el Espíritu Santo, la Trinidad, no hay otro Dios fuera de Él. Y puedes ser muy sincero en otra religión, pero estás sinceramente equivocado. Porque Dios dice, no nosotros, Dios dice: esta es mi revelación dada al planeta Tierra. Y hermanas, ustedes que son madres, lo que sus hijos hoy en día necesitan saber más que cualquier otra cosa es esta verdad. Dios existe. Hay un solo Dios y es el Dios de la Biblia. Traten de enseñar eso a sus hijos. Va a ser muy importante para los años venideros. Y Ana nos recalca esta primera verdad. Segunda verdad, versículo 3. Ana dice: Dios es justo. Versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Por qué? Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Creo que a estas alturas, hermanos y hermanos, todos somos conscientes de que vivimos en un mundo altamente injusto. Por todos lados podemos ver injusticia. Prendes el televisor, escuchas noticias y casi desde los titulares, todas las noticias son maltrato, atropellos, asaltos, asesinatos, feminicidios, violaciones. Increíble. El mundo está lleno de injusticia. Enviamos a los hijos al colegio para que aprendan. ¿Y qué experimentan los hijos en el colegio? Bullying, maltrato, verbal, físico, psicológico, sexual. Los famosos padres de la nación, los políticos, tremenda corrupción, tremenda injusticia. Hermanos, estamos hartos, ¿no es cierto? Y sus hijos van a crecer en un mundo cada vez más injusto. ¿Y cuál será la tentación para sus hijos? De copiar al mundo. De sentir la única manera de poder salir adelante es: yo también debo aprender a ser injusto. Y esto ya se aprende en primaria, hermanos, por si acaso. Esto se aprende en primaria. ¿Por qué? Porque ya desde primaria se empieza el famoso plagio. Secundaria, peor todavía. Y yo he tenido 3 hijos, han pasado por secundaria. Y he escuchado a mis hijos decir: papá, es injusto. Yo estudio y me saco un 15. Y mis amigos no estudian nada, plagian, se sacan 20. Y uno siente la frustración, la injusticia para los hijos. Y claro, la tentación para ellos es: ¿para qué voy a esforzarme tanto y saco menor nota? Mejor plagio también. Y ya para la universidad, el estudiante está bien preparado, ¿no es cierto?, para plagio. Y claro, cuando quieres un buen profesional, casi no hay buenos profesionales, porque todos aprendieron a plagiar.
Y yo no quisiera un médico cirujano que me opere porque aprobó su curso plagiando. Altamente peligroso. ¿Y cuál es el remedio para tanta injusticia? Hay que enseñar a los hijos no solo que Dios existe, sino que Dios es justo. Él sabe todo lo que está pasando. Y yo he tenido que hablar con mis hijos y decir, yo sé, hijos, que el sistema del colegio, la universidad está lleno de injusticia, pero hay un Dios que está mirando y Él sabrá honrar a aquellos que buscan andar en la justicia. Porque Ana dice aquí, el Dios de todo saber, el que sabe todas las cosas, Él es Jehová. Y noten qué más dice, a Él le toca el pesar las acciones. Yo sé que nosotros como seres humanos a veces caemos en la trampa de andar juzgando a todo el mundo. Escuchamos alguna acción de alguien y al toque, a veces sin saber muchos pormenores, ya lo juzgamos. Pero aquí Ana dice, al que le toca pesar las acciones, no es a nosotros, es a Dios. Y yo puedo evaluar mal la acción de otra persona, pero Dios, que ve todo, Él es el único que va a hacer justicia aquí en la tierra. Y mamás, ustedes necesitan inculcar eso en sus hijos. Frente a un mundo tan injusto, enséñales, Dios es justo. Él lo ve todo y Él evalúa las acciones de todo ser humano. La tercera cosa que Ana nos enseña aquí, que Dios no solo es justo, sino que Dios defiende y Dios fortalece a los débiles. Quizá esta mañana, más que uno entre nosotros, se siente débil. De repente las circunstancias de tu vida son tal que a veces te sientes no solo débil, te sientes impotente. Hay cosas que quisieras hacer que no puedes hacer. Y te frustras por esa debilidad. Leamos versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Qué está diciendo Ana? Está diciendo, Dios tiene esta característica. Dios es capaz de tomar a los fuertes y, entre comillas, a los saciados y traerlos abajo. Dios puede hacerlo. Y Dios también puede levantar a los que son débiles y no pueden enfrentar la vida. A veces uno escucha, ¿no es cierto? Me imagino ustedes sabrán varios ejemplos de una persona que empezó a surgir en el mundo de los negocios. Empezó a tener más y más dinero, empezó a amontonar riquezas, extendió sus negocios y la cosa le iba a la maravilla. Y un día todo colapsó y perdió todo. Y también uno escucha de una persona que ha luchado y ha luchado y ha luchado y parece que nada le sale bien y de repente Dios obra y le prospera y le bendice y termina tan contento y tan bendecido. Porque Dios es un Dios que mira todo lo que pasa aquí en la tierra y Él puede fortalecer a los débiles, puede defender a los débiles. Hermanos, esa fue la experiencia de Ana, ¿no es cierto? Ana vivió todo eso. Pregúntate, ¿cómo se sentía Ana frente a esta mujer Penina, la otra esposa del Cana, que tenía varios hijos? Pregúntate, ¿cómo se sentía Ana? Ponte en sus zapatos. Penina le recalca cuántos hijos ella tiene, ¿no?
presentando los hijos como un desfile y mira mis hijos, mira mis hijos. Y pobre Ana, creo que Ana se sentía débil frente a Elcana, también su esposo. Porque parece que el esposo no entendía muy bien a Ana. Y el esposo, leemos en capítulo 1, el versículo 5, Elcana le daba a Ana, dice aquí la palabra, una parte escogida cuando iban al templo, para que Ana lleva como un sacrificio la mejor parte del animal. Pero lo que Elcana no podía darle a Ana era un hijo. Le podía dar la parte especial del sacrificio, pero no le podía dar a Ana un hijo. Y cuando Ana está llorando, Elcana, tan insensible, le pregunta en el versículo 6, ¿acaso Ana, yo no valgo más que 10 hijos? Y pobre Ana se da cuenta, mi esposo no me entiende. Y se siente débil, frustrada, aún frente al esposo que él ama. Y luego Ana va al templo y espera encontrar en el templo un líder espiritual que le va a animar, le va a fortalecer. Entra Ana a orar. Elí la encuentra orando. Y Elí la juzga mal, ¿no es cierto? Esta mujer borracha ha entrado aquí porque Ana oraba en silencio. Y Elí la juzgó mal. Y le dice a Ana, gritándole, ¿hasta cuándo vas a estar aquí, borracha mujer? Deja de tomar. Y pobre Ana, nadie le entiende. Totalmente débil, frustrada. Hasta que Dios le dio Samuel. Y ahora Ana se da cuenta, Dios es el que defiende a los débiles. Dios es el que fortalece a los débiles. Y esta mañana, si tú te sientes débil en alguna situación que estás viviendo, no pongas tu confianza en ti misma. No pongas tu confianza en algún, entre comillas, salvador humano. Pon tu confianza en Dios, porque Dios es el que defiende y fortalece a los débiles, los que sufren atropellos en esta vida. ¿Qué más aprendemos de Ana? Versículos 6 al 8. Una lección muy importante de Ana. Versículos 6 al 8, aprendemos que Dios es soberano. Es decir, Dios controla todo lo que pasa aquí en la tierra. Leamos versículo 6. Y Ana lo presenta de forma casi brutal, ¿no es cierto? Jehová mata y Jehová da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate, Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Así que lo que Ana está diciendo aquí es que Dios es soberano en todo lo que pasa. Y yo creo que para Ana esto era muy importante. Yo creo que del capítulo 1 al capítulo 2, el Señor le enseña a Ana algo muy importante. Que Dios tenía una razón por no permitirle tener hijos. Esta es la pregunta del corazón de Ana, ¿no es cierto? Cuando ve a su rival más hijos, cada año, cada 2 años, un hijo más. Ana se tuvo que haber preguntado, Señor, ¿y a mí por qué no me das? ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué no me miras con favor? Y cuando por fin Dios le da Samuel, Ana aprendió una lección importante, es la siguiente. Ana fue infértil por muchos años porque Dios lo quería. ¿Puedes aprender esta lección esta mañana? Ana fue infértil por muchos años porque ese era el plan y el propósito de Dios. El problema no era Elcana,
que no podía darle hijos. El problema no era su cuerpo, que no era capaz de tener hijos. El problema, aunque no era un problema, la realidad es que Dios se había propuesto que Ana no tuviera hijos. Y el Cana podía hacer lo que él quería, y Ana podía hacer lo que él quería, pero que hasta que Dios decidiera que Ana tuviera un hijo, no iban a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y hermanos queridos, esa es una lección muy importante, a veces un poco dura aprender, pero es una lección muy importante, hermanos. Dios es soberano en toda nuestra vida. Y lo que Dios le enseñó a Ana es lo siguiente. Dios le dijo a Ana al final: mira, Ana, yo estoy en control y yo te voy a dar un hijo cuando yo quiero, no cuando tú quieres. Yo te voy a dar un hijo cuando yo quiero. Y ese hijo que tú vas a tener no será para ti, porque tú no estás en control. Cuando yo te dé un hijo, Ana, yo quiero que tú entiendas, este hijo viene de mí. Serás madre cuando yo determine que seas madre. Y por lo tanto, el hijo que tú tengas no es tuyo, ese hijo es mío. Y Ana captó eso. Y por eso se lo regaló al Señor. Entendió, Dios es soberano en nuestras vidas. Y hermanos y hermanas, ¿cuánto los hijos necesitan aprender eso? Enseña a tus hijos desde pequeño que Dios está en control de todo. Aprovecha cada circunstancia que se presenta, por difícil que sea. Orienta a tu hijo, enseña a tus hijos. Dios es soberano. Nada pasa por casualidad. Los seres humanos no controlan el planeta Tierra, Dios lo controla. Enséñales. Qué importante es esa lección para no desesperarnos en los días difíciles que quizás vendrán por nosotros, delante de nosotros. Finalmente, leemos aquí también que Dios sostiene nuestras vidas. Una hermosa lección en la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9. Dios sostiene nuestras vidas. ¿Qué dice a la mitad del versículo 8? Para hacerle sentarse con príncipes. Dios levanta a los pobres para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios sostiene nuestras vidas. Me encanta esta frase en versículo 8. De Jehová son las columnas de la tierra. No muy lejos de nuestra casa están construyendo otro edificio. Me imagino que el edificio va a tener quizás unos 12 pisos. Y ustedes sabrán que cuando van a construir un edificio de 12 pisos, las columnas tienen que ser muy fuertes para sostener 12 pisos. Aquí tenemos columnas, ¿no es cierto? Si quiere ver cuántos fierros en cada columna anda al tercer piso, que estamos levantando unos cuartos más allá, vas a contar los fierros. Y es solo para sostener este techo, que no es muy grande, ¿no es cierto?, en comparación con toda la tierra. Imagínense las columnas que Dios necesita para sostener toda la tierra. Esas columnas son de Jehová. Y nuestras vidas necesitan columnas para poder tener tranquilidad y tener una mente ecuánime en medio de tanta inestabilidad hoy en día. Tienes que tener columnas en tu vida
que sostienen tu vida. Hermanos, el mundo se está desmoronando, ¿no es cierto? Violencia, guerras, muertes, crisis por todos lados. Hay gente que ya no quiere ni mirar los noticieros porque todo es malo. Y la gente se asusta mirando noticias. Hermanos, no se trata de asustarte mirando noticias. Mira las noticias con esta frase en tu mente: de Jehová son las columnas de la tierra. Dios sostiene este universo. La historia del mundo está en las manos de Dios. Yo les aseguro, hermanos, el mundo no se va a acabar por una guerra nuclear, jamás, porque Dios sostiene este mundo. El mundo no se va a acabar por un asteroide que va a golpear el planeta Tierra, porque las columnas son de Jehová. El mundo no se va a acabar por una crisis ecológica, porque Dios está en control. Y tu vida tampoco se va a desmoronar por algún problema económico, emocional, lo que sea que tú tengas. No, tu vida está firme. ¿Por qué? Porque de Jehová es la firmeza para tu vida. No necesitas otro. No necesitas dinero o un negocio o una casa, un carro, una relación sentimental. No, lo que todos necesitamos es Dios. Asegúrate que Dios es la columna de tu vida. Y madres, enseñen a sus hijos eso. No enseñes, por favor, yo te pido en el nombre del Señor, no enseñes a tu hijo que su carrera será la columna para su vida. Una carrera es importante, qué lindo tener un hijo que es médico, abogado, lo que sea. Pero en esta vida, el hijo necesita una columna mucho más fuerte que una carrera profesional. Necesita a Dios, que Él sea la columna de su vida. Ya no nos enseña esto. De Jehová son las columnas de la tierra. Bueno, hermanos, el tiempo me gana esta mañana. Hay mucho más aquí. Les dejo a ustedes leer y reflexionar sobre este canto. Tanto tiene que enseñarnos acerca de Dios. Pero quiero terminar con esto. Al fin de este canto, ¿qué hizo Ana? Canta esta tremenda alabanza a Dios. ¿Y qué hace al final? Miren versículo 11. Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Este fue el momento que Ana se separó de su hijo para siempre. Para siempre. Nunca más lo tuvo en su casa. A partir de este momento, Ana solo podía ver a su hijo una vez al año, cuando le llevaba el cambio de túnica, porque iba creciendo en el templo. Yo me imagino que eso revestía bastante sufrimiento para Ana. ¿Se imaginan? La mamá, después de un año, lo vuelve a ver y ha crecido, ¿no es cierto? Las mamás saben cómo crece un niño en un año. Y la ropa le queda chica. Y Ana tiene que dejarlo después de 1 o 2 días. Y recién lo ve el otro año. Qué dolor para Ana. Pero lo dejó con alegría en su corazón. Porque la salvación es de Jehová. Las columnas de la tierra de su vida no era Samuel. La columna de su vida era Dios. En capítulo 1, llorando porque no tiene un hijo. En capítulo 2, alegre porque Dios ahora es el centro de su vida. Y puede dejar a Samuel tranquilamente, en cierta manera, porque Dios es la columna de su vida. Pero qué lindo lo que Dios hace, ¿no es cierto? Si miramos en capítulo 2, versículo 20. Elí bendijo a Elcana y a la mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a la casa. Qué lindo la frase en la Reina Valera: visitó Jehová a Ana. Llegó de visita Dios un día.
y Ana termina embarazada otra vez. Y al final Ana tiene 3 hijos y 2 hijas que ella pudo criar. Dios le dio 5 en lugar del 1 que ella devolvió al Señor. Así que Ana termina muy feliz, ¿no es cierto? Y qué bendición para Israel, la nación entera, tener a Samuel. Porque este niño que nació en esas circunstancias llegó a ser el gran líder espiritual de Israel en un momento crítico. Y hermanos, Samuel introdujo la monarquía. Samuel ungió a David, el gran rey de Israel, el ancestro del Señor Jesús. Qué fantástico este hombre, Samuel. Pero qué historia más interesante, ¿no es cierto? Empezó capítulo 1 trágico. Capítulo 2, una mujer aprende grandes lecciones de Dios. Y el resultado es un hombre que vino a ser un gran líder espiritual. Hermanas, Dios sabe cuánto el Perú necesita hombres y mujeres de grandeza. La iglesia necesita grandes hombres y mujeres para la siguiente generación. Y las mamás en la iglesia van a ser los instrumentos en la mano de Dios para forjar esas personas. Procuren aprender de Ana y ser esta clase de madre para que tengamos hijos la talla de Samuel. Aprendamos a ser como Ana, como madres, para tener hijos para el Perú y la iglesia de la talla de Samuel. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana. La verdad es que el tiempo queda corto, Señor, para tanto que hay que meditar y aprender de ella. Gracias, Padre, por las lecciones que hemos aprendido esta mañana y pedimos, Señor, que tú apliques tu palabra a nuestros corazones, cualquiera que haya sido nuestra necesidad. Que salgamos de la iglesia, Padre, con alguna palabra tuya retumbando en nuestras mentes, que nos animen en estos días que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.